Rincón de Proyectos. Si no quieres que tus proyectos se queden en un cajón y quieres compartirlos con tus compañeros, este es tu sitio, el Rincón de los Proyectos. Como ha hecho nuestro compañero Manuel Jesús Fernández, que es un entrañable profesor de un instituto de Sevilla, del Instituto Virgen del Castillo. Él se ha propuesto presentarnos el proyecto El Cangrejo, Agencia de Historiadores. Es un proyecto enfocado directamente al cuarto de ESO en la clase de Ciencias Sociales. ¿Cuáles son los motivos que llevan a Manuel Jesús a hacer o a preparar este proyecto? Primero, relacionar el pasado con la realidad de los alumnos. Por eso esa metáfora del cangrejo. Es decir, en lugar de ir del pasado hacia el presente, ir del presente hacia el pasado. Ir desde lo que están viviendo nuestros alumnos hacia el pasado histórico. Lógicamente, los alumnos ven la historia muchas veces como una cosa muy lejana, de épocas muy remotas, que no tiene mucho que ver con lo que les está pasando en la actualidad, a través de los libros de texto y los vídeos que les pasamos en clase muchas veces. Pues esa es la razón de este proyecto. Y otra razón importante es el aprendizaje activo. Todos sabemos que cuando hay aprendizaje activo se aprende más, se retiene más el conocimiento. Se trata de que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje, sean responsables y autónomos, y que ellos trabajen con la ayuda del profesor, pero de una manera autónoma. El proyecto tiene muchas posibilidades, pero vamos a dar algunos ejemplos de temas que pueden interesaros si no salen muchos temas para comentar en clase. El primero de ellos es el ascenso, por ejemplo, de los fascismos. En la actualidad se están, constituyendo muchos partidos fascistas en Europa. Estamos viendo lo conflictivos que son. Bueno, pues los alumnos pueden irse hacia atrás a ver de dónde, este problema que tienen ahora, de dónde viene, qué importancia tiene la Europa de entreguerras, los fascismos, los totalitarismos, etcétera, etcétera. También, por otra parte, tenemos muchos alumnos inmigrantes que seguramente se han visto obligados a irse de su país por las condiciones de su desarrollo. Bueno, pues este sería otro buen tema para ir hacia atrás. ¿De dónde viene ese desarrollo? ¿Qué importancia tiene en estos países el colonialismo, el imperialismo, etcétera, etcétera? Y por último, otro ejemplo, que es el ejemplo del independentismo catalán. En las últimas elecciones, cada vez más los partidos independentistas tienen más votos en Cataluña. Eso tendrá algún motivo. Eso viene de la actualidad, viene de la época de la Segunda República, de más atrás, del siglo XVIII. Es bueno, o sea, al margen de que los alumnos estén de acuerdo o no, es bueno que vean los orígenes de estos fenómenos. Pero, insisto, estos son 3 ejemplos posibles, pero de ninguna manera son obligatorios, porque la gracia de este proyecto es que al final los alumnos propongan sus propios temas, y el centro del proyecto es la historia al revés, como los cangrejos. Por eso se utiliza esa metáfora de agencia de detectives historiadores. Manuel Jesús divide este proyecto en 4 partes. La primera es una que le llama a él Somos Historiadores. ¿Qué quiere decir? Vamos a partir en esta primera parte de lo más pequeño, de una gamificación sobre historia local, documentos, datos de la historia del municipio donde viven los alumnos, a ver qué conocen, a ver cómo jugando pueden entender lo que hay, y aprovechando que van jugando con esta situación, el profesor aprovecha para meterles conceptos esenciales en la historia, pero que son mucho más teóricos, como la estructura, la coyuntura, la temporalización o la causalidad, que son herramientas importantísimas para trabajar en historia. Una vez hemos hecho esta gamificación, hacemos un debate final y extraemos las conclusiones de lo que sabemos de nuestro municipio, de la historia, si hay cosas que no sabíamos, etcétera, etcétera. Partimos de lo local. En la segunda etapa ya nos vamos a un punto más hacia adelante.
se titula esta serie Mis problemas preferidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya vamos a hacer un trabajo cooperativo para analizar algunos problemas de la actualidad, ya no locales, sino generales. Cada grupo elige algún problema e intenta hacer un trabajo en el que explica a la clase en qué consiste ese problema y por qué les interesa ese problema. Realizan un debate y al final los alumnos están preparados para llegar a la tercera fase, que es lo que Manuel Jesús llama el cangrejo, agencia de historiadores. Aquí, de entre los problemas que se han discutido en el apartado anterior, el grupo se centra, cada grupo, en un problema planteado. Y en ese problema empiezan a profundizar. A cada grupo tiene que elaborar materiales, documentos, audios, vídeos, lo que ellos consideren importante, líneas de tiempo, que expliquen el camino hacia atrás de este problema. Es decir, ¿de dónde viene este problema? ¿Por qué este problema se ha convertido en lo que es en la actualidad? ¿Siempre ha sido así? Se realiza al final también un debate y una puesta en común y exposiciones de los grupos compartiendo con los compañeros las cosas que han averiguado de los temas que les ha tocado investigar. Y a partir de aquí ya vamos al final espectacular, porque ya en este punto final es lo que se llama el TFS o trabajo fin de secundaria. Les vamos a decir que pongan la mirada lejana, que sean capaces de interpretar un periodo histórico, concretamente el periodo de la historia contemporánea, que vayan desde el final de la crisis del antiguo régimen hasta la actualidad, que sean capaces de analizar grandes periodos de tiempo, grandes problemas que pasan y darle una interpretación a los mismos. Lógicamente, ese es el trabajo más de síntesis. Manuel Jesús nos propone una serie de rúbricas que tenéis en el artículo publicado en Educahistoria. Abajo del vídeo os dejamos la referencia para cada uno de estos apartados. Esas rúbricas él las plantea como unas rúbricas generales, es decir, que no necesariamente tienen que ser exactamente como él las propone. Os las deja en un documento de Drive para que podáis cambiarlas, adaptarlas y ponerlas según vuestras necesidades y según vuestro alumnado. Pero es una herramienta que es a veces farragosa de hacer y que Manuel Jesús nos proporciona gratamente. Por lo tanto, este es un reto para enfocar la asignatura de Ciencias Sociales de una manera mucho más activa en cuarto de ESO, y es un reto que le tenemos que agradecer a Manuel Jesús Fernández. Gracias por tu aportación. Educahistoria, Laboratorio de Didáctica de la Historia.